con las entrenadoras en algún caso, ¿no? Y, y bueno, y ahí tuvimos que trabajar algún punto, por ejemplo, en alguna gimnasta que no lograba de alguna manera ejecutar bien y desarrollar su aprendizaje previo a un sudamericano, que fue un sudamericano en octubre del año pasado, que se desarrolló en Colombia, en la preparación, no lograba avanzar ni siquiera a los logros mismos de la categoría que tenía que competir. Entonces, bueno, lo que tuvimos que detectar ahí, lo que poder trabajar, era sobre todo una recomendación que yo venía observando hace mucho tiempo, y era que la gimnasta estaba muy pendiente su atención a qué tipo de reforzamiento iba a tener por parte de la entrenadora, pero aparte lo sentía personal, o sea, sentía como un ataque personal a lo que la entrenadora le estaba corrigiendo o tratando de corregir. Tenía algunas particularidades. Entonces, en ese sentido, el trabajo tuvimos que durante mucho tiempo tratar de revisar, porque no, si bien yo sugería a las entrenadoras que tenían que cambiar la metodología del reforzamiento sobre las gimnastas, porque estaba en esa gimnasta, no lo iban a lograr. Yo en un momento llegué a decirle a la entrenadora en un entrenamiento que si ella no cambiaba la forma, después de mucho trabajo, no iba a lograr nada bueno de esa gimnasta. ¿Por qué? Porque la gimnasta, cuando estaba subida en la viga para ejecutar un elemento, estaba pensando en el resultado final, qué le iban a decir. Lo que su mente estaba procesando era qué le iban a decir, si lo hacía bien o lo hacía mal. Entonces, ¿qué pasa? Tuvimos que trabajar eso, pero lo tuvimos que trabajar porque la gimnasta siguió con ese mecanismo, y yo realmente en un momento del proceso pensé que no lo iba a poder cambiar. No iba a poder cambiar porque era su forma de vincularse con las situaciones en ese sentido. Y bueno, y la verdad fue que nos apremió el tiempo porque se venía el sudamericano, y la entrenadora lo que plantea es, si no logra determinadas cosas en tanto tiempo, la tenemos que bajar del sudamericano, porque no va a ir, ni siquiera va a poder hacer los mínimos que se requieren y que se necesitan para un sudamericano, ¿verdad? Entonces, lo que tuvimos que hacer ahí es una intervención que es parte del entrenamiento mental que se vino haciendo. Lo más efectivo que terminó resultando, en definitiva, fue una intervención que se pudo hacer integrando a la entrenadora y a la familia, ¿no? Teníamos una situación bastante especial en esa. El padre la iba a buscar antes y veía casi todo el entrenamiento, pero bueno, a ver, a lo que quiero comentarles es esto. La presión en gimnasia artística también se da por el vínculo de muchas horas que están las gimnastas con las entrenadoras, en el caso que estaba yo. Entonces, hay muchas horas de entrenamiento, que en mi caso eran 5 o 6 por día, de lunes a sábado. Entonces, es un estado de sometimiento constante a la tolerancia a la frustración, porque si están 6 horas sometidas a hacer cosas que en realidad la mayoría de las veces y de los días no resultan o no funcionan, o tiene, en base a repeticiones, se complejiza, se vuelve muy complejo eso, y eso genera una presión que se está reforzando constantemente sobre lo negativo, y se está reforzando constantemente sobre lo que no se puede lograr, ¿no? Entonces, toda la intervención mía en ese lugar pasó por tratar de sacar de esos estados de funcionamiento, y teniendo en cuenta también que no es fácil a veces trabajar con los entrenadores, o que los entrenadores estén dispuestos a aceptar, digamos, que uno le dice que tiene que modificar cosas. De hecho, en mi caso, no había muchas posibilidades de modificar. El pedido, la demanda de la entrenadora era, tienen que mejorar tal cosa, pero ella no se implicaba en ese proceso. O sea, depositaba como yo lo solucione con la gimnasta o con las gimnastas, porque trabajábamos también con un equipo, entonces no podíamos. Bien, la intervención familiar para mí en este tipo de deportes es re importante, y para el tipo de presión, ¿tá? Porque ¿qué pasa? No está en este tipo de, sobre todo en Uruguay, es lo que pasa, como no es un deporte que, digamos, sea culturalmente tan visto, ni socialmente, son pocas chicas lo que lo practican, hay un grupo restringido de gente, o sea,
a pocas participaciones en eso, no hay muchas expectativas sociales en eso. Entonces, los padres van como casi por juego, empiezan las chicas a ir a este deporte, y después van viendo si tienen aptitudes y eso para desarrollar. No pasa eso con las entrenadoras si ven un talento enseguida lo agarran y quieren desarrollarlo y quieren que ese talento progrese y evolucione y pueda seguir adelante, ¿no? Entonces, de esa situación que estuvimos viviendo, tuvimos que llegar a la definición si la inscribíamos al sudamericano o no, en esa cuestión, y ahí hubo una intervención en conjunto. Yo decidí que teníamos que explicarle a los padres la situación de la chica, de la niña, porque en definitiva tenía 12 años, teníamos que explicarle la situación a los papás, para que ayudaran a procesar el funcionamiento de ella. Y bueno, la verdad que fue una intervención muy buena porque principalmente los padres, la entrenadora le pudo explicar desde un lugar diferente qué era lo que se requería para lo que tenía que hacer. Y los padres pudieron entender y ayudaron al procesar la chica esa presión. O sea, la chica dejó de entender que eso funcionaba, operaba desde un lugar de ataque hacia sí misma, ¿eh? Y que iba a poder seguir. Inclusive espontáneamente el padre entendió que no tenía que ir más tantas horas al entrenamiento ni ver el entrenamiento. eh, y bueno, entonces el manejo de la presión en gimnasia artística eh, tiene, en este caso venía del exterior, pero tiene una cuestión, hoy lo hablábamos cuando preparábamos con Laura esto, ¿no? O sea, tiene un componente muy cerrado que es la gimnasta o el gimnasta arriba del aparato, y donde el debate en la presión también es consigo mismo. El logro de la ejecución es consigo mismo, es en el interior donde se debate. Por eso, cuando vamos a trabajar en este lugar, el diálogo interno es re importante, trabajar cómo trabajamos el diálogo interno y reelaborar el diálogo interno. Es súper importante poder trabajar también el tema de los miedos, porque bueno, y bueno, yo ahí tuve que bastante tuve que ingeniarme bastante para trabajar diferentes cosas, sobre todo porque lo primero que son niñas. Entonces, uno, si bien la entrenadora la trataba como gimnasta y quería que tenga logros especiales, era una niña que estaba en edad de escuela primaria, y bueno, tuvimos que ganar algunas actividades en torno a eso. Pero bueno, cómo poder manejar y trabajar la presión en estos contextos, ¿no? Con la familia, en este caso, y todo eso. Lo bueno de este proceso, que es el que yo traigo un poco a cuento de esto, es que la niña pudo procesar internamente, lo que le decía antes, internamente, que no era con ella o como un ataque personal, lo que las correcciones que le estaba haciendo la entrenadora, y dejó de darle importancia. Para mí tuvo decisivamente también la familia que le dio. Inclusive a nivel de mi trabajo, lo que hicimos es, aparte de las intervenciones y los encuentros que hacíamos con la gimnasta dentro en el gimnasio, pautamos una hora más semanal en consultorio. Y estuvo bueno eso también, le ayudó pila porque fue de mucha catarsis. Ella venía y volcaba como también todo lo que le iba pasando a esa niña en la semana, qué sé yo. Y bueno, ayudó bastante a que descongestionara. Bueno, y lo otro que le ayudó Diego, era perdón, que... Sí, perdón, y el trabajo con los padres también era como es en el consultorio aparte o fue también dentro del campo de juego? ¿Te reunías con las entrenadoras y los padres? ¿Cómo era el trabajo ahí? Y esta cuestión que vos pones acá de la autonomía, ¿no? Del trabajar para la autonomía. se te cerró el micro, Laura. Sí, ahí estamos. A ver, Lo ¿qué del cómo trabajar para que la autonomía. Aparte de sí, trabajar con los padres y con las entrenadoras, ¿cómo era? Si era en el consultorio aparte, cómo eran tus intervenciones y cómo sí. trabajaste para la autonomía. Sí, en el consultorio con la niña nomás. Con los padres fue una intervención con la entrenadora porque había que tomar la decisión del sudamericano, si la ponían o no. Entonces lo que tuvimos que hacer ahí es, lo que sí pude es guiar a la entrenadora qué tenía que hablar con los padres.
de esta chica. Los padres eran muy abiertos, realmente muy receptivos a todo, y lo que hicieron fue transformar, porque estaban preocupados porque la niña llegaba llorando todos los días a la casa y pasaba mal y eso, ¿no? Entonces, al los padres ser muy receptivos, lo que pudieron hacer fue explicarle a la niña que no era contra ella, y que las dificultades las iba a seguir teniendo, y ella tenía que poder enfrentar y superar eso. Eso fue, yo pude también recepcionar una entrevista posterior o una charla posterior que yo tuve con los padres, ¿no? Que fue lo que le transmitieron eso. Entonces hubo un conjunto, y eso yo creo que lo que hizo fue tranquilizar a la gimnasta. La tranquilizó, entendió que no era contra ella, porque aparte el entorno se lo decía, porque aparte fue, o sea, fíjate que nosotros nos reunimos, la primera reunión fue en el gimnasio, en una oficina aparte, pero que se ve desde los aparatos y todo, se ve la oficina. Entonces para la niña también fue importante qué había pasado en esa reunión ahí, y desde ese lugar ayudó. Entonces, claro, a mí lo que me sirvió que en ese lugar, cuando sucede eso y empezamos a trabajar firmemente, todo el trabajo de entrenamiento mental que veníamos haciendo lo pudimos encajar en el lugar que tenía que ir. Porque antes se corría, o sea, no podíamos trabajar de otra manera porque siempre saltaba esto de costado, ¿no? O sea, por más que trabajara todo el proceso, trabajaba muy bien, le encantaba hacer relajación, ¿no? Había aprendido muy bien. Las gimnastas tienen en este tipo de deporte una habilidad especial para la visualización, por ejemplo, porque tienen mucho contacto con su cuerpo, ¿no? El sentimiento más kinestésico con respecto a los aparatos y a los elementos, entonces les es muy fácil aprender y empezar a trabajar en visualización. Ahora, claro, esto se descompaginaba todo. Cuando llegábamos al momento de que ella tenía que ejecutar bajo presión de alguna manera, porque lo que tenía, la presión era de poder lograr los elementos para llegar al sudamericano, ahí aparecía toda la mirada de la entrenadora de costado que le estaba corrigiendo, y ella hacía dos bien y después no podía. O sea, eh, pasó que, por ejemplo, tenía un bloqueo, era increíble, tanto el bloqueo de esa presión que tenía un bloqueo en el aparato, el que ella era formidable, que era el de barras, por ejemplo, no le salía un elemento que ella lo podía hacer perfectamente en algo en un aparato que ella brillaba. Y bueno, eso pasó. Y lo otro importante ahí fue más colectivo, porque había otra gimnasta del grupo que era la promesa, en realidad, de ese equipo. Y bueno, ella, como ella no iba como promesa, pudo seguir trabajando sin la presión y sin tanto la mirada en ese lugar. Y lo que logró este, fue poder trabajar, y en realidad compitió muy bien, compitió muy bien. Después fue la que mejor compitió de su categoría, porque en eso. Pero bueno, a mí, yo como experiencia de psicólogo, lo que sí me llamó la atención es cómo esta intervención transformó cosas internas que yo pensé, o sea, en un momento vi que eran más de la personalidad, como esta disposición a estar más pendiente del afuera que el adentro, o sea, poder realizar algo en función del reconocimiento de su entrenadora, y no por ella misma. Entonces era muy difícil siempre enfocar en el trabajo, por ejemplo, de metas y objetivos que lo fuimos haciendo. Era muy difícil que ella pudiera enfocarse en sus propios progresos sin poner pendiente a la entrenadora, pero si lograba hacerlo, después se echaban por tierra en la ejecución instantánea por eso. Y bueno, para mí eso fue un logro interesante para ver, porque yo veía que era como un tema de personalidad que se iba asentando en ello, ¿no? O sea, esta dependencia de la mirada externa, de la devolución, de si lo hacía bien porque la iban a retar o porque no lo iban a retar. Entonces, en eso, ¿no? Se da esta cuestión en estas intervenciones. Y bueno, yo utilicé otras herramientas también ahí. Una de ellas era, en ese vínculo se había fijado el miedo, que vamos a hablar, el miedo a algunos elementos, y el miedo a hacerlos porque entendía que tenía peligros en eso. Entonces, bueno, yo intenté hacer algunas actividades que lo que hicieran era anular, por ejemplo, el tiempo previo, o acortar muchísimo el tiempo previo a la ejecución, ¿no? O sea,
En Viga, por ejemplo, que es la foto que estamos viendo, hay un elemento que se llama, que es de las primeras categorías, que se llama flick, por ejemplo, que es como un salto hacia atrás, donde yo salto y me agarro con las manos, es como si fuera un paro de mano, pero en realidad tengo que saltar hacia atrás. Y bueno, ahí hay un miedo recurrente que es caer y pegarse la cara con que se te zafen las manos y eso. Y bueno, y ahí yo lo que hacía era juegos de competencia con las chicas, las ponían dos grupos y hacía una competencia en donde empezaba, por ejemplo, con hacer una serie numérica de la grilla de concentración, esta muy común, hacer 5 números, subirse a la viga, hacer un flick, bajar, tocarle la mano a la compañera, y ahí seguía la otra. Entonces, lo que yo intentaba era que no pensaran en el momento previo y no incorporaran el tema del miedo o del peligro de lo que iban a hacer, ¿no? Ni siquiera otros estímulos externos que podían dificultar, como por ejemplo que la entrenadora estaba. Y la entrenadora lo valoró en un momento eso, porque hubo varias veces que lo estuvo mirando y vio que ella subía la viga, lo hacía y bajaba por el juego. Entonces anulaba pensamientos, anulaba el estado de tensión. Ella se subía cuando no lo podía realizar, se subía a la viga, estaba 1 minuto más o menos pisando la viga, acomodándose, se secaba las manos en los costados porque le transpiraban las manos, estaba, ¿no? Hacía un movimiento así para secar, o sea, todos estaban ansiosos por eso. Entonces intentamos hacer eso, y bueno, pero claro, yo creo que el conjunto fue el que dio, encontrar una familia que lograba entender. El padre había agarrado cierta pasión por la gimnasia también, le gustaba, entonces logró acompañar. Pero bueno, se dan esto porque después suben solo. El tema es que están sometidos, las chicas están sometidas a este estímulo muchas horas. Entonces son muchas horas que están lidiando con esto de lograr superar. Y a veces lo logran una vez y piensan que lo pude lograr, y cuando lo van a repetir está desacomodado porque la adquisición de la técnica es así y las ejecuciones en gimnasia es así, ¿no? Más sumándole, bueno, el manejo del cuerpo, la velocidad, estar arriba de elementos, el peligro de zafarse y eso, ¿no? En ese sentido. Así que está, o sea, ese fue un poco el trabajo que pudimos hacer en el tema del manejo de la presión en gimnasia artística, que es donde lo vi. Después en la competencia cambia mucho, y las chicas es como que encuentran cierta liberación, y bueno, pero fuimos trabajando porque en ese sentido, ¿no? Pero Buenísimo esto Diego, esta experiencia que vos planteás con la gimnasia deportiva, y yo voy a retomar esto que vos hiciste, que fue cambiar el foco desde el miedo. Pero qué sí, interesante, porque en este caso vos pudiste elaborar la presión para que jugara, para que se anulara este foco de presión que esta gimnasta tenía, que tenía que ver más que nada con las correcciones de la entrenadora, pero sí, tenía toda la cuestión del apoyo familiar, y en ese sí, punto el padre entendió que también su presencia era un foco de presión sí, y lo eliminó. Qué diferente a lo mejor es en el texto que vos tenés un poco más adelante de Phelps, ¿no? Donde esta sí, cuestión de la presión, en este caso, sí, en esta gimnasta, fue eliminado. sí, Como es entonces, bueno, allí pasó. Pero en el sí, caso de Phelps, al contrario, en vez de ser eliminado, era sostenido justamente por esto. sí, tal cual. Porque, Sí, ¿no? sí, Como es. sí, sí, es tal cual como vos decís. Yo lo que digo es, lo que empezaba, como cuando empecé, decía esto, o sea, la presión en nosotros a veces lo encontramos o lo vamos a trabajar o lo recibimos como demanda, como algo negativo que afecta a todo eso, y tenemos que encontrar cuáles pueden ser los estresores que están funcionando alrededor de los deportistas, cuáles pueden ser los focos de presión. Pero hay otros que estas situaciones de máximo estrés llevan a esto, esta frase que plantea el entrenador de Phelps, o sea, lo activaba, lo ponía en su mejor estado y estaba hecho para esos momentos. Yo me preguntaría igual, ¿no? Hoy Phelps es el mayor defensor de causas en torno a depresión y cuestiones así, ha sufrido, o sea, en ese sentido también nosotros tenemos que poder ayudar y pensar en el costo que tiene esto también. En los deportistas, ¿no? Vieron que en definitiva, bueno, la presentación un poco que venía haciendo nos queda como la familia
vinculada, ¿no? O sea, la imagen anterior que yo les mostraba en torno al tenis también, o sea, yo no sé si ustedes vieron esto que está en imágenes en este momento, es la mamá de un tenista top 10 retándolo en un torneo. O sea, estos focos. Y Vaya, bueno, vaya presión para ese tenista, ¿no? sí, exactamente. Y el que está sentado, que se cubre como le va a pegar, es el papá, que es el capitán del equipo. Este, pero bueno, están sometidos a todo eso, ¿no? En el tenis tiene otras dificultades, porque en este deporte podés recibir correcciones, en el tenis no podés recibir nada. Cuando tú entras a jugar no te pueden hablar, o sea, no puedes hablar con nadie ni podés comunicarte. Entonces el manejo de esos estados emocionales son tremendos. Y tal, también, o sea, me ha tocado compartir tiempo y gira con tenistas, y los que han estado y son del ambiente del tenis saben que hay muchos padres. Exactamente. Y se Y complejiza que, más cómo porque los es? padres son los que pagan la gira. Los padres, Claro. Claro, entonces también esto se convierte en un sí, factor de presión. sí, Que veremos ahora en un ratito, bueno, si es un factor de miedo también. sí, Ahí lo sí. vamos a ir viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, nada, yo contar un poco esta experiencia y este tema, por qué lo elegimos, lo tratamos de vincular los dos en esto, y bueno, seguiremos las preguntas ahora más adelante. O sea, así que bueno, y me gustaría ahora también como interactuar un poco con esto que vas a traer vos, ¿no? O sea, del miedo. Así que dejo de compartir y te toca. Dale, 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 me ¿Ah? toca a mí compartir la pantalla. Yo les recuerdo que cualquiera que quiera hacer preguntas, la puedes hacer por el chat, como es así, en un principio lo hacemos y las vamos leyendo y al final ahí compartimos con todos. Bien, vamos a ver si toma bien mi pantalla. Que hoy anduvimos con algún problemilla, esperemos que ahora la tome muy bien, y estamos bien. El problemilla es que justamente no larga desde el inicio, vamos a ver aquí, ahí estamos, ¿se está visualizando bien? Sí, está perfecto, Laura. Buenísimo, bárbaro, genial. Hoy habíamos algunos problemitas, por eso preguntaba. Bien, todo esto que decía Diego, como es, en relación a la presión, lo vamos a ver, pero en relación al miedo. Aunque antes yo quiero agradecerles a esta gente que está acá, que es la directiva de Abdel, porque gracias a ellos yo estoy acá, sí. Creo que fue una cuestión gerontocrática, era una de las más viejas y decidieron que los representara yo. Entonces, yo les quiero agradecer a la gente de la Asociación de Psicólogos del Litoral porque han depositado en mí la confianza para que yo hoy esté aquí como presidenta de Abdel. Pero vamos al miedo, ¿no? El miedo que, así como decía Diego con respecto al tema, al tema de la presión, el miedo también tiene su raíz en un latín. Vieron que la mayoría de los términos que nosotros utilizamos tienen su raíz en un latín, que es metus, que es temor, dice aquí, ¿no? Empecemos a trabajar con esto del temor. Ahora, si nosotros buscamos la definición en el diccionario de la Real Academia Española, vemos que dice esta sensación de angustia provocada por la presencia, ¿no?, de un hecho real o imaginario. Fíjense qué interesante es esto de lo real e imaginario. ¿Por qué? Porque este peligro no hace falta que esté presente, sino con el solo y simple hecho de ser fantaseado, ya vamos a estar generando ciertas y determinadas reacciones a nivel del cerebro, ¿no? Y el cerebro nos va a estar dando ahí indicaciones de cómo actuar frente a esa situación. Acá dice que es una emoción básica, está dentro de las 5 emociones básicas, pero que es interesante pensar que no es negativa, sino que es desagradable.
¿Por qué decimos que no es negativa? Porque las emociones no son ni positivas ni negativas, son Sí, Malu. emociones y están bien. Eso. Yo voy a pedir que hay alguien que tiene el micrófono activado, no sé quién es, y la verdad que me está molestando un poquito. Sí, unos Así informes que que te voy a dejar nomás. alguien que Catherine está hablando de Baidera. informes y no sé qué. Bueno, en esta cuestión de la emoción, yo les decía, no negativa, porque las emociones tienen una función, y en tanto función está bien que aparezcan. Pueden ser agradables y desagradables, pero está bueno que aparezcan. Y el miedo particularmente nos va a defender en estas cuestiones cuando aparece una amenaza contra nuestra vida, contra la autoestima, la seguridad y el autoconcepto. Fíjense qué términos: autoestima, seguridad, autoconcepto, qué variables que tienen que ver bien con la psicología del deporte, ¿no? Y la función principal es la supervivencia. Aparece miedo cuando nuestra supervivencia está amenazada también, ¿no? Por eso dice cuando está amenazada en la vida. Ahora, yo me imagino esto, ¿no? En un continuo tenemos el miedo cuando está exacerbado y cuando es mucho miedo, demasiado miedo, que a veces nos paraliza, nos convertimos ahí en miedosos, vamos a llamarlo así, entre comillas, miedosos. Lo que percibo es que el nivel de riesgo es tan alto que a veces, insisto, me paraliza. ¿Por qué? Porque hago una valoración, una escasa valoración de mis recursos. Entonces, estoy con los recursos, no me van a alcanzar para poder enfrentar ese miedo. Ahora, si me voy al otro extremo, ¿qué es la negación del miedo? Es esta cuestión del temerario, no hay miedo, no hay riesgo. Entonces, arremeto con todo. En este lugar se ubican estos deportistas con altos niveles de narcisismo, que no le tienen miedo a nada. Esto que nosotros decimos normalmente, no le tienen miedo a nada. Son temerarios. ¿Por qué? Porque directamente niegan el miedo. Estos dos miedos son disfuncionales, porque uno nos paraliza y el otro, en realidad, no nos preserva en esta cuestión de vida. Si nosotros manejamos un monto de miedo con cierto nivel medio que nos sirva de señal de alerta, que nos sirva de señal ante el peligro, ¿no? Y que nos haga preservar la vida, podemos manejar ciertos montos de riesgo, percibimos el riesgo ya como asumibles. Entonces los vamos a poder enfrentar, y ahí nos ubicamos en el valiente, porque el valiente no es esta cuestión de no sentir miedo, es al contrario, a pesar del miedo, intentar trabajar, intentar enfrentar esta situación. Allí ya nos damos cuenta que la valoración de los recursos que nosotros tenemos y las herramientas para enfrentar, siempre la vamos a tener, vamos a poder tironear de esas herramientas para hacer frente a estas situaciones de miedo. Lau, Esto que dice, sí, perdón, Diego, dale. no, en realidad complementar un poco para ganar un poco lo que veníamos charlando del trabajo. Yo comentaba que en realidad mi primer error que yo cometí al trabajar en gimnasia artística fue pensar de esto, ¿no? O sea que muchos, cuando nosotros empezamos a estudiar, nos metemos en el ámbito de la psicología del deporte, aparece como el miedo desde lo irracional, ¿no? Como, bueno, tenemos que trabajar con el deportista, cómo, si son comprobables o no, cómo traer estos elementos, decir, bueno, los miedos, dónde tienen una función de realidad o no, para tratar. Y a mí lo que me pasó en gimnasia, que en realidad no había, o sea, el miedo era real, o sea, si se le zafan las manos, el miedo que estaba en su cabeza se zafa las manos, se pega la cara contra el... Entonces hay que trabajar en otra dimensión ahí, que en ese sentido, que tiene que ver con lo que vos decís. O sea, el miedo también como protector en ese lugar, ¿no? Exactamente, O sea, exactamente, invocar qué interesante. a Qué los... interesante esto que vos decís, Diego, justamente porque aparece como protector. Y siempre, ahí por ahí, cuando hemos empezado a trabajar, y yo también, a mí me pasa, ¿no? Es como que el deportista, vamos a tratar de que no sienta miedo, ¿no? No, está muy bueno, porque es una emoción y es protectora. Entonces, en función de esto, uno puede echar manos a las herramientas necesarias en ese momento. Ahora sí es cierto que, como dice aquí, si aparece en un momento que no es pertinente y que no tocaría tener miedo,
¿no? Evidentemente hay que trabajar qué es lo que lo causa ese miedo. ¿A qué me refiero? Si vos estás trabajando con la gimnasta, esta que vos decías, que se sube a una viga y que le tiene miedo a la viga para hacer el flick, que se suelta las manos, que no se la suelta y todo lo demás, es un miedo que es esperable en esta cuestión de el riesgo que puede llegar a tener. Lo que pasa es que si esto lo hace en el piso, o si esto lo hace, o si lo que tiene que hacer es lo que nosotros llamamos un rol, una tumba carnera, que es un ejercicio sin dificultad, que aparezca un miedo que paralice, esto ya es un miedo que no es pertinente. Entonces Exacto. aparece un miedo que no es pertinente y ahí sí, ¿por qué aparece ese miedo cuando no es pertinente? ¿No? Es porque en el medio hay esto que dice acá, creencias, expectativas o pensamientos que impiden que esa función que cumple la emoción, que es de preservación, esté puesta en marcha o la exacerba. Entonces es justamente ahí donde hay que poder trabajar, justamente en esos conceptos, ¿no? En esas creencias, en esos pensamientos, en esos esquemas mentales que muchas veces los deportistas tienen y que les juegan en contra. Ahora yo les cuento cómo los trabajo. Voy a contar una parte de cómo yo los trabajo, ¿no? Lo que a mí me encanta hacer con los deportistas es hacer un listado de los puntos que le dan seguridad a ese deportista. Entonces, yo estoy segura porque entrené, hice un muy buen proceso de entrenamiento, por ejemplo, ¿no? Como es, uno de mis puntos de seguridad es, a lo mejor en la gimnasia deportiva, la flexibilidad. Otro de mis puntos de seguridad es haber entrenado muy bien la fuerza. Otros de mis puntos de seguridad pueden ser conocer muy bien al oponente, por ejemplo, en un partido de tenis, ¿no? Entonces, ¿qué puntos son los que te dan seguridad? Y a partir de esto, obviamente que cuando yo esté trabajando con estos puntos de seguridad, voy a estar trabajando con estas variables, que eran las mismas que hablábamos antes, de la autoconfianza, de la autovaloración, el autoconcepto, ¿no? Entonces me voy a posicionar bien firme y voy a tener mayor seguridad a la hora de enfrentar. Pero como vos decías, Diego, no únicamente hay que trabajar lo bueno, sino también hay que trabajar estos puntos de inseguridad. Lo malo también hay que trabajarlo, lo negativo y los pensamientos negativos, porque si no, empiezan a aflorar de alguna otra forma y empiezan a mandar órdenes que no son las que nosotros esperamos. Entonces, ¿cuáles son los puntos de inseguridad también? Sí. Y para ver cómo los vamos a afrontar. Yo que soy, bueno, hay varios que conocen aquí mi casa y saben así que soy bastante acumuladora en esas cuestiones, junto todos los papelitos de todos los deportistas, me encanta guardarlos y me encanta guardarlos con el tiempo y después hacer lo que dice aquí, que es un contraste de ambos listados, de los históricos. Entonces yo esto de los puntos de seguridad los hice a principio de año y los vuelvo a trabajar a lo mejor allá por octubre, noviembre, ¿no? Y los contrasto, porque muchos de los puntos de seguridad que estaban, ya ni siquiera son puntos de seguridad, pasaron a ser cuestiones de automatismos que el mismo deportista liberó. Y muchos de los puntos de inseguridad que los deportistas marcan, a veces pasan a ser puntos de seguridad a lo largo de todo el año. Por eso digo, me encanta contrastar esta cuestión de los listados históricos, porque me parece que es importantísimo para que también el deportista pueda ver ese proceso de cómo fue él creciendo deportivamente en las técnicas de afrontamiento y en las herramientas, que en un caso de miedo el deportista puede extraer. Otra de las cuestiones que hago es, yo le he puesto nombre a todas las técnicas, ¿no? Pero son propios los nombres. Laboratorio de estrategias propias. ¿Qué es esto que vos decías? Cuando yo puedo estar dentro del entrenamiento, en medio de un entrenamiento, el deportista comete errores. Y vos decías, en esta gimnasta deportista de gimnasia deportiva, lo que hacía el entrenador era marcar todos los errores. Bien, a ver, en algunos errores lo que yo hago es acercarme a la deportista y preguntarle, che, si esto te pasa en una competencia, ¿qué harías? Si te caes de la viga, ¿qué harías en una competencia? Si te agarraste mal de las paralelas, ¿qué harías en una competencia?
¿no? Muchas veces nos pasa, yo trabajo con planteles de nado sincronizado en natación artística, esto que se hace en el agua, como es, ¿no? Y que las nadadoras, uno de los principales miedos es la apnea, es voy a aguantar abajo del agua todo lo que tengo que aguantar. Bueno, y si no lo aguantás, ¿qué haces? Porque el hecho de tener una estrategia en el momento hace a un punto de seguridad. Entonces, armamos estrategias durante el entrenamiento, cuando se producen estas cuestiones, para afrontar una posible cuestión dentro de la competencia. Y aquí dice el simulador, porque cuando trabajo con pilotos de autos, una de las cuestiones que hacemos es, sin que el piloto se entere, cambiamos las puestas a punto de los autos de los simuladores. En los simuladores, para los que no conocen, se puede configurar el auto de acuerdo a la categoría que va a correr y cómo es. Si nosotros cambiamos, por ejemplo, cambiamos que a la quinta vuelta, en determinados tipos de simuladores se puede hacer que a la quinta vuelta se quede sin frenos o se quede sin un determinado tipo de frenos. ¿No? Entonces, bueno, ¿para qué? Para que desde el simulador, que es la única forma que tienen para entrenar, al menos los pilotos aquí en la Argentina, ellos no entrenan arriba del auto, como es. Entonces, para ver qué hace si esto le pasa en una competencia. El hecho de llegar a la competencia con estrategias armadas previamente hace que este factor de miedo disminuya y crezca el factor de seguridad. Entonces, es una de las formas. Otra de las estrategias son 2 pasos seguidos. Lo primero es estudiar el miedo. ¿Cómo se siente el miedo? En esta tríada que tenemos acá, ¿cómo se siente el miedo en el cuerpo? ¿Dónde lo sentís? ¿Qué sensaciones? Cuando vos estás temeroso, cuando vos estás con cierto monto de miedo, ¿cómo se comporta tu cuerpo? Y entonces, en esta cuestión del autoconocimiento, el deportista va describiendo y va respondiendo estas cuestiones. Esto que vos decías con respecto al tema del foco en esta gimnasta, qué bueno, ¿no? Porque ¿dónde ponía el foco? Lo ponía en la corrección de la entrenadora. En vez de ponerlo en el foco, en la acción que tenía que hacer arriba del aparato que fuera, ¿no? Y entonces, en los momentos de miedo, ¿dónde está el foco del deportista? Esta gimnasta, podemos decir, estaba en la corrección de la entrenadora, ¿no? ¿Qué pensamientos surgen? ¿Qué ideas? ¿Qué fantasías? Ahí eso, trabajar todo esto con el deportista y ver qué es lo que pasa, ¿no? Y cómo es su lenguaje, tanto verbal como no verbal. ¿Qué dice? ¿Qué se dice en ese momento? ¿Qué pensamientos aparecen? ¿Pero qué se está diciendo? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se comunica con el resto, con el entorno, con los entrenadores? En el caso de los parapentes, de los autos, ¿cómo se comunica con el equipo en tierra? Entonces, todas esas cosas son cuestiones a trabajar. Y una de las cuestiones es esto: ¿cómo es tu lenguaje no verbal? ¿Qué dice tu postura? Esto que es en el interjuego con el cuerpo, ¿qué dice tu postura? Ahí lo trabajamos con fotos, con filmaciones. A mí me encanta cuando puedo ir a las competencias, filmar y sacar fotos de la parte que no se ve, porque hay muchas cosas que se ven por la televisión y qué sé yo, pero la parte que no se ve, porque es ahí donde nosotros, los psicólogos, vamos a trabajar más todavía. ¿No? En esta cuestión de las pausas, de los momentos de descanso. A partir de eso, trabajamos el miedo. Entonces, trabajamos con cambiar la postura del cuerpo. Entonces, cuando el deportista empieza a sentir estas sensaciones corporales, sabe que tiene que poder cambiar la postura. Trabajamos respiración, trabajamos relajación como técnicas generales que se utilizan, ¿no? Y empezar a trabajar el foco en los puntos de seguridad y en la tarea que tengo que hacer. Acá cuento una vez un esgrimista que tenía mucho miedo a un contrario, y tenía literalmente miedo, no le salían las cosas, se paralizaba cuando veía a este competidor y se escribió en uno de los guantes una P. La P implicaba paciencia para él, esto es de él,
¿no? Porque esto fue un trabajo hecho con él. Y le foco en determinados momentos entre salida a la pista y salida a la pista, en el momento que se para el juego y se van para atrás, él veía esta P, y esta P lo hacía que se focalizara en la tarea que tenía que hacer, en tener paciencia en la tarea que tenía que hacer. Cambiar las palabras, que es lo que se dice en esos momentos, y por otro lado, de manera consciente, ¿no? Cómo se ubica, cómo se para, cómo dice y qué le transmite al resto del equipo, ¿no? Del equipo técnico que tiene. Acá yo puse anillo para recordarme, por ejemplo, yo trabajaba con un piloto una vez que él decía que se había enamorado de su auto y su novia era su auto, y había colgado una alianza, un anillo, en realidad no era una alianza, él la significó como una alianza, era una especie de tuerca que había encontrado en un autódromo, pues la significó como una alianza, y ese anillo, ver ese anillo, le daba estas cuestiones de seguridad, ¿no? Y como que ese anillo a él le transmitía estas cuestiones de lenguaje interno. Yo estoy con mi pareja, con alguien que me da seguridad y me da confianza. Y qué interesante esto último que dice en este slide, ¿no? De amigarse con el miedo, de saber que el miedo está, pero ¿por qué? ¿Para qué? Y que uno lo puede manejar, que tiene herramientas para abordarlo, ¿no? Eso qué Lau, importante. Sí, ahí, vos sabés que tenemos tres preguntas un poco que van en función de lo que vos venías diciendo, ¿no? Entonces, una es decir, bueno, si las estrategias las trabajás con la visualización, que pregunta Guido ahí, ¿no? Dice, cuando hablas de pensar en estrategias, ¿qué harías si esto te pasa en competencia? Lo trabajás con visualización. Esa es una que dice Guido. Y después, William Cortés pregunta, que tiene que ver con lo que venías diciendo recién, ¿no? El miedo post lesión, ¿no? Cuando el kinesiólogo le dan de alta y eso, ¿cómo trabajás el miedo post lesión? ay, bien. Bueno, el miedo poslesión, empiezo por la última. Sí. Como es el miedo poslesión es una cuestión, primero que la rehabilitación psicológica es siempre posterior a la física. Entonces, cuando los Mm. médicos y el kinesiólogo le dan de alta, tenemos que ver si está psicológicamente en condiciones de afrontar la situación competitiva. Y ahí es donde yo trabajo en una especie de paso a paso, y si puedo trabajar con el cuerpo técnico muchísimo mejor, con los entrenadores muchísimo mejor, en esta cuestión de ir en un paso a paso, acelerando, asomando al deportista en la vuelta al campo, de a poco, en un de a poco. Si puedo trabajar durante la rehabilitación, esto ya lo fui trabajando. ¿Cómo lo fui trabajando? Con un seguimiento, con una planilla de seguimiento, donde el mismo deportista va anotando cuáles son sus logros en cada proceso de rehabilitación. Se me ocurre pensar, si tiene que rehabilitar un codo, por ejemplo, que no llega a una máxima extensión, ¿no? Entonces, con el trabajo de rehabilitación, lo que vamos haciendo, y un inclinómetro, que es algo que mide los niveles de ángulo de flexión del codo, lo que vamos haciendo es que el deportista, en un cada tanto, junto con el kinesiólogo, vaya evaluando los niveles de flexión y extensión del codo que está. Entonces, él mismo va viendo su progreso, y esto va haciendo que también vaya trabajando sobre los puntos de seguridad. Entonces, en esta cuestión de ir en un paso a paso, en una desensibilización, ¿no? En un paso a paso, poniéndolos en el lugar de la competencia. Si podemos tener competencias de entrenamiento, muchísimo mejor, ¿no? Si podemos realizar situaciones de competencia dentro del entrenamiento, o sea, meterlos bajo presión en el mismo entrenamiento, sabiendo que él ahí puede trabajar estas situaciones del miedo desde otro lugar. Y me olvidé la primera pregunta, Diego. No, no era Me de metí las con... estrategias, si cuando vos hablas de estrategia, ¿qué pasa si te pasa esto? ¿No? Con respecto a los miedos, si lo trabajás también con la visualización. Bien, bueno, ahí vamos. Mira, justamente el slide Ahí lo va. dice. Claro, Porque sí, después Camilo también, digo, nos pregunta sí, un poco dale. cómo funciona el miedo en los deportes extremos.
No sé, Ay, tiene que ver bueno, con lo primero, ¿no? sí, y ahora vamos un poquito, creo que en el slide siguiente algo hablo de deportes extremos. Al menos desde lo que yo tengo experiencia, no tengo experiencia en todos los Claro, deportes, pero sí en parapente, por ejemplo, que es un tema bastante extremo en algunos casos. sí, Como es, la visualización sí la trabajamos, obviamente, es una de las técnicas que muchísimo se trabaja. ¿Y cómo la trabajo? No solamente en la visualización, bueno, a ver, yo lo voy a circunscribir acá la visualización en relación al miedo. ¿Cómo? Anticipando las posibles situaciones de miedo. ¿No? Entonces, yo con el deportista trabajo las posibles situaciones que le puedan llegar a dar miedo en un determinado tipo de competencia y trabajamos que visualicen esas situaciones y las posibles salidas, ¿no?, de esas situaciones, las posibles herramientas que puede utilizar, cómo voy a afrontar ese determinado, esa determinada causa de miedo, ¿no? O lo que hacemos es también llenar esta planillita, ¿a qué me puedo enfrentar, que me puede dar miedo? ¿Qué tendría que hacer si pasa esto? ¿Mm? ¿Dónde me puedo desmoronar en la competencia, ¿no?, producto del miedo? En este caso, producto del miedo, esta es una planilla que uno la puede utilizar para cualquier situación también. ¿Dónde me puedo desmoronar? En qué situación puede aparecer que uno se desmorone? ¿Y qué hago? ¿Cuál es el plan B? ¿No? Si me llego a desmoronar, ¿qué voy a hacer? Entonces esto es trabajar la anticipación. Todo esto que lo podemos llenar en una planilla, también lo podemos trabajar con visualización. La visualización como técnica de afrontamiento es una de las técnicas mejores, más acabadas, que a mí me encanta utilizar junto con la flexibilidad atencional, me encantan utilizarlas. Necesitan bastante adhesión de los deportistas y esto es complicado a veces porque hay que trabajar bastante para justamente esta adhesión. Ahora vamos con los deportes, con mi experiencia en deportes extremos. Y esta es una de las últimas técnicas que yo les quiero compartir. Hay un montón de otras, pero vamos a circunscribir inclusive por los tiempos, la reestructuración cognitiva, ¿no? Que es que modificar el modo de interpretar que el deportista tiene y que hace de esos sucesos. Entonces reinterpretamos los sucesos. Aparece, como es ahí, el suceso y lo tratamos de reinterpretar, tratamos de resignificar algunas cuestiones, razonando toda la situación y lo que es importante muchas veces contrastar entre lo deseable, lo deseado, lo que yo quiero y lo posible. Porque hay veces que no se puede abordar lo que yo quiero por estas situaciones de miedo o porque hay algunas circunstancias que han pasado y entonces vamos a ir a lo posible. Y ahí es donde nos ponemos en estas 5 breves ejemplos que yo les traje que tienen que ver con situaciones que han pasado en mi trabajo. Esto me pasó una vez con un piloto de auto. Había habido un accidente fatal en una carrera el fin de semana anterior. Había fallecido un amigo, piloto de este otro piloto. Cuando llegan a la pista que tenían que correr, era otra pista, ven que las cuestiones de seguridad de la pista no eran las mejores. Bueno, el piloto este, sale a correr, hace la clasificación, pero él estaba con esta cuestión del miedo de que la pista no estaba en las mejores condiciones de seguridad. Eh, Gana inclusive la serie, queda para largar dentro del primer puesto y para la final no la quiere correr. No la quiere correr. El director del equipo en ese momento me llama, yo estaba acá a 700 kilómetros de distancia, no había ido a la carrera y me llama, por favor, hace algo que no se quiere subir al auto. Es un equipo de punta que le paga a sus pilotos y que todos los sponsors responden. Entonces, es un deporte altamente profesionalizado, al menos aquí en la Argentina, donde hay millones y millones de razones para las cuales el auto ese tenía que salir a pista. Aparte, había hecho la pole, había ganado la serie, era un candidato a ganar la carrera, imagínense que no salga a la pista. Eh,
Bien, ¿y qué es lo que hicimos ahí? Teléfono mediante, como es, y videollamadas de WhatsApp. Lo que hicimos fue justamente reinterpretar los sucesos, de esto que había pasado el fin de semana pasado y de lo que estaba pasando en este momento, razonar la situación, qué era lo que le daba miedo, dónde eran los lugares de inseguridad que él tenía en la pista, cuáles eran las posibles circunstancias que le podían llegar a aumentar ese nivel de miedo, porque él decía, la seguridad en las pistas era por si se despistaba, entonces, ¿dónde era? ¿Cuáles eran las maniobras que él hacía en ese momento en la pista? Y entonces ahí que él iba con muchas ganas de ganar esa carrera, porque bueno, estaba posicionado primero en el campeonato y esto le permitía seguir en este lugar, justamente dijimos, no es necesario que salgas a ganar la carrera, ¿no? En esta cuestión, es necesario que la corras y la termines. Y en esta cuestión de contrastar lo deseado y lo posible, él salió a terminar la carrera. Cambiamos el objetivo a partir de razonar cada situación que podía llegar a pasarle y esto lo dejó un poco más tranquilo, asumiendo los riesgos que tenía que asumir. De hecho, en una de las curvas, que era una de las curvas que menos seguridad tenía, nunca repitió el tiempo que había hecho ni en la serie ni en la clasificación. Levantaba el pie del acelerador, en esas curvas iba muchísimo más despacio. Esto le permitió tener una buena performance. Ustedes me preguntan si ganó o no ganó la carrera, sí la ganó, pero esto fue una circunstancia especial, o sea, fue una circunstancia diferente. Él ganó su carrera personal, porque pudo enfrentarse en las situaciones de miedo que le daba, que eran reales, realmente en esto que vos decías, Diego, eran reales porque no estaban las condiciones de seguridad de la pista, ¿no? Y pudo asumir su responsabilidad como piloto. Después esta cuestión de los 10 centímetros que dice allí, esto me pasó con un deportista que hace equitación, salió como es, no que hace equitación, y que en la equitación van subiendo los centímetros de los obstáculos, y entonces esto implica que hay mayor destreza del caballo junto con el deportista. Y acá lo que pasaba era que tenía que subir 10 centímetros, no se animaba y tenía muchísimo miedo a subir esos 10 centímetros. Lo que hicimos de esta reestructuración cognitiva fue justamente valorar que eran 10 centímetros y empezamos a medir todo. Y entonces nos dimos cuenta que era menos que una virome, que era un poquito más que las llaves del auto, que era un poquito más que el documento de identidad que tenía en ese momento, y que era un poquito menos que su celular. Y todo, empezamos a ver que eran 10 centímetros. En esta cuestión de reestructuración y de reestructuración cognitiva, empezamos a dar esos 10 centímetros el valor de 10 centímetros. Y él pudo, poco a poco, ir a animarse con obstáculos más tranquilos para el caballo, pudo animarse a saltar los 10 centímetros. ¿Mm? La mentira piadosa tiene que ver con el ocultamiento a una gimnasta, en esta cuestión que vos contabas, de la altura de la viga. Las chicas que yo trabajo con gimnasia deportiva entrenan con 3 vigas diferentes, ¿no? La más bajita, la mediana y después la viga de competencia. No se animaba a pasar a la viga de competencia y lo que se utilizó, lo que hicimos fue que la segunda viga, ponerla arriba de un escalón que había en el gimnasio donde trabajaban, y ella nunca se dio cuenta que estaba arriba del escalón porque pusimos un montón de colchonetas, y subía a la viga con la altura al suelo que tenía la viga oficial. Fuimos retirando poquito a poquito los colchones hasta que un día descubrió que la viga estaba puesta arriba del escalón y se dio cuenta que había trabajado durante prácticamente 2 semanas sin darse cuenta a la altura de la viga original. Como se darán cuenta, son todas cuestiones que tienen que ver muchísimo con la creatividad, con los elementos que uno tiene, siempre sustentados en esta cuestión de la teoría, ¿no? Pero uno va echando mano a un montón de cuestiones creativas. Y el miedo, y esto es ahí para responder al miedo a los deportes extremos, esto Lau, que dice aquí, sí, no, que de repente, o sea, antes de ese punto, ¿no? De los deportes extremos, que en realidad en el caso este
siempre tiene que ver con la valoración, o sea, esto de la valoración subjetiva que se hace del estímulo que se recibe, ¿no? O sea, yo no sé si no le pasó a la chica esta que le fueron sacando las colchonetas, en algún momento que haya procesado nuevamente el miedo cuando se vio a la altura que ella pensaba que no podía hacerlo. Porque te Ah, pasa eso, ¿no? sí, puede Eh, eh, pasar. En este caso claro, no, Diego. En este claro, caso, no, la verdad pero que ella misma se reía cuando sacamos la última claro, colchoneta y se dio claro, cuenta de dónde estaba. Ella misma se reía de decir, bueno, que le engañamos, por eso le pusimos la mentirita piadosa, porque le decíamos, bueno, fue una mentira piadosa, que la engañamos claro, durante 2 semanas de la altura de la viga. claro. Este, Pero en obviamente, pero esto de también la la valoración, percepción de ella era que la viga no estaba tan alta porque había colchoneta. claro, Lo que pasa es que le íbamos sí, retirando las colchonetas poco a poco. No se daba cuenta. sí. Sí, claro, ahí va. Sí, sí, pero en la valoración del estímulo también, porque, digamos, a mí me pasó de trabajar de procesar eso en Viga, por ejemplo, decir, con una gimnasta, bueno, subí y hace paloma, que tiene cero dificultad, ¿no? Subí y hacía, bajale, bueno, ahora subí y hace el flip, que era extrema Ujú, complejidad. Y ella claro, logró captar que en realidad me di cuenta que tenía que subir y hacerlo, o sea, entonces acortábamos el tiempo de la valoración del estímulo también que generaba la paralización en eso, ¿no? exactamente, tal cual, tal Sí. cual. ¿Te Buenísimo pasó, esto. te pasó de que en eso hayas tenido que trabajar tipo más en educación, si una cuestión más pedagógica para explicarle los procesos y todo eso? Totalmente, Ahí totalmente. va, Todo esto que yo estoy trabajando acá, de todas estas cuestiones, obviamente que acordando el lenguaje de acuerdo a las edades con las que uno trabaja, me tomo el tiempo de explicar cómo son los mecanismos, esta cuestión teórica, la primera parte teórica que yo trabajé, o esta cuestión de la reestructuración cognitiva, todo esto yo me tomo el claro, tiempo de explicar a los deportistas cómo es. Bueno, mi consultorio tiene ahí un pizarrón, y si no claro, me voy con algún pizarrón o alguna pizarra de estas con fibrones, ando con la pizarra para todos lados y me dedico a enseñarles, porque tiene que ver con esto, ¿no? De la psicoeducación también, de sí, que puedan aprender desde la psicoeducación. Pero bueno, sí. me quiero ir a esto para ir Dale, terminando y ya no aburrir tanto a la audiencia, no cansarlos tanto, a esto de la pregunta que hacían con respecto al tema de los deportes extremos. Los deportes extremos hay mucho miedo, hay mucho miedo. te En esta, complemento que sí, Jorge plantea que el miedo no existe en los deportes extremos. bueno, ¿quién es? Jorge Salvo. Sí, Jorge Salvo, mi compañero de carreras. Bien, bueno, ahí estamos en esta cuestión del temerario. El miedo existe, pero el asunto es que no haya una negación del miedo, porque si hay una negación del miedo, esto del objetivo principal, que es volver con vida, se nos torna bastante difícil, ¿no? Lo que sí hay un monto mayor de asumir ciertos y determinados riesgos y una valoración del miedo y del riesgo totalmente diferente en los deportes de riesgo, de alto riesgo, en los deportes extremos. Particularmente tuve la posibilidad de trabajar con parapentistas y esto cuando subían, y con alpinistas, ¿no? Con gente que tiró Everest, que no llegaron a ser cima, por ejemplo, pero porque el objetivo de volver con vida estaba muy bien trabajado y ellos pudieron tener la conciencia del volver con vida, porque las situaciones eran tan malas climatológicamente que decidieron bajar antes de seguir justamente por esto. Y esto de volver con vida es uno de los objetivos principales a trabajar en los deportes extremos. Ahí, si ustedes recuerdan, en la transparencia esta, en el slide, donde hablábamos de los montos de miedo, desde el miedoso al temerario, yo había puesto, el alto rendimiento se da muy cerca de esto del temerario, ¿no? Porque hay una negación del miedo para poder asumir riesgos y riesgos altos que implican que tiene el alto rendimiento en sí. Y los deportes extremos también es un alto nivel de riesgos los que se asumen. Y otra de las cuestiones en esto de los deportes de alto riesgo
es esta cuestión de la duda, de trabajar la duda y la duda como un error fatal ante el miedo. ¿Mm? Porque en el momento que yo dudo, pierdo la conciencia de la toma de decisiones. Hay un momento que digo, esto lo hago para acá, lo hago para allá. Y en este momento de dudarlo, estoy retrasando mi toma de decisiones y muchas veces el retrasar esa toma de decisiones es volver con vida, ¿no? En los deportes extremos. Y en ese momento de la duda, si dudas, ¿qué vas a hacer? En el momento que aparezca la duda es por sí o por no. Y este punto a trabajar en la previa es importantísimo, porque una duda en ese momento puede hacer que uno se resbale cuando está en un ascenso o que, como es, tire tarde un cordel de un paracaídas en un parapentista en una situación de riesgo. Entonces, volver con vida. Sí es cierto que en los deportes extremos hay cierto nivel de negación del miedo, sí, es cierto, están más del lado del temerario que del lado del miedoso. De hecho, el miedoso difícilmente se sube un parapente, ¿no? Tienen que tener ciertos niveles. Ay, bien, bueno, no, qué sé yo. A ver, me faltó, me falta una transparencia, pero bueno, ahí había una que decía muchas gracias, y yo les dejaba un bonus track que tiene que ver con amigos que uno se ha hecho a lo largo de toda esta carrera y de toda esta vida, ¿no? Ahí la vemos, ahí la vemos. Se nos fue Laura. Se perdió ¿no? Se perdió la comunicación de Laura, Ahí sí. la vemos a Juliane. Ahí. Venía por ahí, Bueno, me parece. vamos a intentar que retome. Hay un par de preguntas que quedaron pendientes, que están en el chat ahí. Bueno, hablan uno del miedo en los deportes de contacto y otro en atletas de salto triple con una lesión de rotura de tendón de Aquiles. Es brava, la rotura de tendón es difícil. En eso. Yo no sé si quieren, lo que podemos hacer es tirar algunas preguntas, por mientras que vemos si Laura retoma la conexión con respecto a lo que dije yo, y alguna apreciación que tengo con respecto a lo que pudo haber planteado Laura. No sé, podemos empezar, Fernando, podemos abrir, ¿no? A algunas preguntas. Perfecto. Las personas si quieren opinar o hacer una pregunta también puntual respecto a lo que están haciendo. Y ahí viene Laura. Ahí Diego, viene. ¿tú también podrías iniciar? ¿Entró? Sí, ahí viene. Sí, pidió ingreso, así que la estamos. Mientras, Diego, tú Bien. podrías hacerte cargo a lo mejor de responder alguna pregunta que a ti te haga sentido respecto de lo que estás comentando. Acá no, volví. Volvió. Acá volví, perdón, no sé qué Bien. pasó, pero aquí Sí. estoy. Aquí estoy. Bien, pero paren, que yo quiero terminar, porque esta parte me parecía que era Paramos, altamente... Laura, nadie hizo nada. Nadie hizo nada mientras vos no estuviste. Ah, Nos tuvimos todos. No se mueve. bueno. No, porque me parece que esto es altamente importante, y para mí es lo más importante de mi presentación, Bien. aunque ustedes no lo crean. Que tiene que ver con esto que yo les decía, con esto de poder encontrarnos, ¿no? Que yo decía que, no sé si me escucharon, que allí la tenemos a Julián, que creo que está dentro del auditorio con una amiga conocida de la psicología del deporte, ¿no? Que la hemos conocido, y que esto también es la psicología del deporte y que tiene que ver con formar una red de momentos y de afectos y de pasarla bastante bien. Y en este punto me parece que es altamente importante esto de volver a seguir nucleándonos en las asociaciones y en todo lo que eso nos da en estos momentos. Así que bueno, hasta acá mi presentación y esperemos que sigamos adelante con esto de la red, que seguir buscando momentos y afectos en este
introito de la psicología del deporte. Buenísimo. Perfecto. Lo que sí tenemos pendiente es responder las preguntas que nos acaban de señalar, entonces tanto Diego Sí. como Laura sería interesante que se posicionaran respecto a algunos de los comentarios y preguntas que aparecieron en el chat. Bien. Bien, a mí no me aparecen porque entré de nuevo en el chat, así que... Ya te Dale. leo, lleva una catarata de... Uy, ay, ay, ay. Pará. Una habla en deportes de contacto, el miedo en deportes de contacto, y bueno, y en atletas de salto triple, digamos, en una rotura de tendón de Aquiles. ¿Sí? Opa. Bien, Y bueno. después, lo de flexibilidad tensional, quieren saber un poco qué es también. Bueno, bárbaro. Vaya, podemos empezar de nuevo la conferencia porque para responder estas tres preguntas, wow. Bueno, a ver, empezamos. Flexibilidad atencional se llama a esta cuestión de cambiar los focos atencionales de forma consciente. Uno cambia los focos atencionales o por estímulos externos, por ejemplo, si ahora me abren la puerta de donde yo estoy, que es la habitación de mi hija, si abren la puerta yo me voy a dar vuelta a verlo, y esto es un estímulo, ¿no? Y voy a cambiar mi foco atencional de estar aquí al estímulo. Y no es no es lo que uno desearía, sino al contrario, seguir concentrado en lo que yo estoy haciendo. A diferencia del cambio de foco atencional de forma consciente. Yo quiero cambiar mi foco atencional, ¿no? Y dejar de, a lo mejor, prestar atención en esto que estoy diciendo y darme vuelta y hacer algo o cambiar a otro foco. Esto se llama flexibilidad atencional. Cambiar el foco de una situación a otra situación, pero de forma consciente, cuando yo quiero, no porque hay un estímulo exterior. Esto yo lo utilizo muchísimo porque en los momentos de muchísima ansiedad, de muchísimo nervio, en vez de posicionarme en esta cuestión de seguir de mis pensamientos rumiantes, por ejemplo, no, al contrario, voy a tratar de focalizarme en algo, como hacía este deportista en la P, en algo que me dé tranquilidad, en algo que me anime a asumir los riesgos que tengo que asumir. Me olvidé Laura, las otras preguntas. Sí. No, ahora te digo, que también Deportes de complementando un contacto. poco, ahí va, no, Sí. Complementando lo que vos decís de esto de la flexibilidad atencional, o sea, a mí me pasó, por ejemplo, de trabajar con las chicas en una caída en viga, que fue el ejemplo que vos pusiste hoy, Sí. y por eso te preguntaba lo de la parte pedagógica, porque, por ejemplo, yo el esquema este de Niederfer, el esquema atencional de Niederfer, por ejemplo, yo lo utilicé como, lejos de ser una teorización, lo utilicé como una herramienta pedagógica con la gimnasta, lo uso con los atletas. ¿Por qué? Porque era comprender cómo dirigir o hacia dónde dirigir en determinados momentos la atención. Entonces, por ejemplo, era eso, saber cuándo yo estoy prestando atención a un estímulo interno, cuándo estoy prestando un estímulo de afuera. Atención, Provocarlo, atencionalmente provocarlo, conscientemente eso, ¿no? Por ejemplo, en una caída nos pasó eso, rápidamente, si tú te caíste la viga en competencia, lleva la mirada a tal lado, y ahí te repones. Entonces, lográs en eso que el atleta siga operando, lejos de, por ejemplo, prestar atención al miedo o a sentirse que cayó o a evaluar que ya le van a descontar, por ejemplo. Sí, llevarlos de un foco externo a un foco interno, el foco interno Exacto. Con sensaciones, con pensamientos. Inclusive alguien hablaba de la rehabilitación de la lesión de un triplista con una lesión de tendón de Aquiles. Pobre el triplista, y más. Yo no sé quién lo preguntó, si aparte es el pie de pique, más todavía, wow, como es, ¿no? La lesión del tendón de Aquiles es una de las, Luis, como es la lesión del tendón de Aquiles es una de las lesiones más complicadas para rehabilitar, con más dolorosas. Y por otro lado, en el salto triple, donde todo el peso del cuerpo se apoya en esa pierna, peor todavía, ¿no? Y entonces, en ese punto, trabajar estas cuestiones de la flexibilidad tensional, a mí particularmente me han servido bastante, ¿no? Nunca trabajé rehabilitación en salto triple de tendón de Aquiles. Sí lo he trabajado en otros, en salto en largo, por ejemplo, y sí he trabajado rotuliano en tendón de Aquiles.
en triple, en salto triple, pero nunca me tocó como es un triplista con tendón de Aquiles. Espero que no me toque, pero bueno, por el deportista digo, ¿no? Pero lo que nosotros trabajamos y mucho fue esta cuestión de la flexibilidad tensional, con este saltador en largo, por ejemplo, de cambiarlo del foco del dolor a sacarlo del foco del dolor. Ir trabajando esta cuestión del miedo a una relesión, trabajándolo con salto quíntuple, con pequeños saltos, ¿no? Para ir llegando saltos triples, no el salto triple, sino el salto quíntuple a dos piernas, y la caída en el cajón de arena, la caída en colchonetas primero, que la caída en colchonetas siempre es menor al impacto en la arena, y más que la arena no esté tan mojada, para que no sea bien dura. Entonces, bueno, todas estas cosas fuimos trabajándolo dentro del entrenamiento. Yo lo trabajo muy paso a paso y trabajo muchísimo con las sensaciones del deportista. ¿Qué sensaciones te produce esto que te está pasando? ¿No? Bien, y no me acuerdo. El deporte de combate era. Tenemos algo la de del combate, miedo. sí, que tenemos Cecilia, Bien. tenemos que responderle. Los deportes de, bueno, ella Bien. dice los deportes de contacto. Deporte de contacto. Yo lo traduje al deporte de combate porque lo que hice fue traducirlo al judo, que es donde por ahí más experiencia tengo, ¿no? Bien, esto es el miedo en general, no es después de una lesión, ¿no? Hablaban del miedo bien. Ahí yo lo trabajo muy desde chiquitos, y en algunas cuestiones de esto. Vos, Diego, hoy me contaste una estrategia para trabajar el miedo con las chiquititas de gimnasia deportiva, y ahora te doy el pie para que la cuentes. Yo trabajo muchísimo los niveles de miedo, para que vayan tomando bastante conciencia de los niveles de miedo. Esto en judo particularmente, que es donde más experiencia tengo, en esta deporte de contacto también en el rugby, por ejemplo, con bastante experiencia, el miedo al tackle, ¿no? Y el ser tacleado particularmente, en esta cuestión de la caída, en esta cuestión del golpe, del impacto, ir trabajándolos también con desensibilización, con el paso a paso, y poniéndole un valor al nivel de miedo y un valor al nivel del esfuerzo y un valor al nivel del riesgo. Ir trabajando con los deportistas cuál es el nivel de riesgo que ellos ven en este impacto, cuál es el nivel de esfuerzo que ellos tienen para afrontar esta situación. Y trabajar muchísimo con visualizaciones, ahí también. Pero vos podés contar el trabajo con las gimnastas de persecución del miedo. Que contaste sí, hoy. bueno, en realidad, como yo les contaba hoy, como son chicas, yo tuve que ingeniarme mucho para hacer cuestiones más lúdicas. Entonces, un día hicimos una teatralización del vínculo con el miedo. Entonces, lo que hicimos fue sentarnos en ronda, en el suelo, inclusive eso fue en una pretemporada en Maldonado, que tenemos a Lucía, que fuimos con el gimnasio de ella allá, y estuvimos en conjunto, pero yo trabajé con el equipo, nos sentábamos en ronda y dejábamos a una, que yo elegí deliberadamente a la más fatal del grupo, la dejamos afuera de la ronda. Y nosotros la consigna era que teatralizábamos que la que estaba afuera era el miedo. ¿tá? Y el miedo tenía que molestar, intentar entrar al círculo, que el círculo que estábamos sentados era la mente, ¿verdad? Entonces, ahí escenificábamos algunas situaciones que podrían darse con el miedo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la primera, tú nos tenés que molestar, sos el miedo, no tenés que decir qué cosas nos van a pasar, ¿sí? Y adentro armábamos consignas, los que estábamos en el círculo, y decía, bueno, vamos a no darle importancia, entonces no le hacíamos caso. ¿Qué pasa cuando no le hacemos caso mucho rato? Está, listo, se cansa y se va. Está, bueno, ahora vamos a dejarla entrar, y entrábamos a la ronda y vamos a charlar con ella. Entonces lo que hacía la dinámica más teatral era conversar y le preguntabas, bueno, ¿qué nos va a pasar esto, no? Y bueno, y si me caigo, ¿qué me pasa? Y si me zafo las manos, entonces el miedo te respondía todo con cosas negativas o cosas que te iban a pasar, y teatralizaban eso y seguían muy bien el hilo de las chicas. Entonces ahí analizábamos la situación, si en realidad ellas dialogaban con el miedo. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer otra. La tercera consigna fue, vamos a dejarla entrar,
le vamos a preguntar qué quiere y vamos a decirle que ahora no la podemos atender, que venga después que vamos a charlar con ella. Entonces hacíamos una significación de eso, un diálogo con el miedo, decir, bueno, está bárbaro, es verdad lo que vos me decís, pero ahora en este momento yo necesito hacer el flick, entonces voy a seguir. Entonces, esa teatralización nos permitió movilizar el miedo y darle una dinámica. Y realmente les sirvió a las chicas, porque las chicas lograron como ubicarlo en los diferentes estados y cómo poder apropiarse desde ese lugar. También trabajé con anular Buenísimo. la vista, por ejemplo, ¿no? Para algunos. Claro, Anulamos porque la eso vista. también. Exacto. Bueno, Anulamos la vista eso porque ella hacía pasar por ahí. Sí. Le queremos dar las gracias a los invitados. Solamente tengo en el tintero que hace mucho rato está pidiendo la palabra don Jorge Salvo de Subde y queremos, para cerrar la presentación Perfecto. profesional, quiero saber qué nos quiere comentar. Hace mucho rato que está pendiente de hacer algún tipo de comentario. Jorge, por favor, Notable. libere su micrófono. Espere, que no lo encuentro al Jorge. Espere que cambio de pantalla, que lo quiero ver a Jorge. A don Jorge. Hola, Laurita. Hola, Jorge. Aquí ¿Qué estamos. haces, querida? Qué lindo verte. Igualmente, Jorge. Bueno, dejemos las intimidades para otro momento. Por favor. Felicitaciones a los dos, a Diego y a Laura. Muchas Hermosa gracias. presentación, muy prácticos. Eso es lo que queremos siempre ver, que siempre decimos, que es pasar de la teoría a la práctica. Cuando yo le contesté al compañero por allí, fue de manera impulsiva con respecto a que el miedo no existe en los deportes extremos. Ujú. Y Laura tomó muy bien el concepto. El miedo existe siempre, por supuesto. Cuando yo le comenté al compañero allí de que el miedo no existe, fue en un sentido simbólico, donde en los deportes realmente de extremo el miedo se neutraliza de una manera tal de que prácticamente queda como dividido a nivel mental. O sea, hay una disociación instrumental muy importante que no llega a ser la negación, porque si llegara a ser una negación el miedo está presente. Entonces es un manejo que tienen los deportistas de alto extremo, de alto rendimiento en extremo, tienen un manejo mental donde el miedo lo neutralizan, porque el miedo simboliza directamente para ellos la no práctica, el no enfrentarse al reto. Exactamente. En ese sentido quería decirlo, no quiero acaparar la palabra ni la atención, sino el tema del miedo sería para otra charla in extenso, obviamente. Está para un congreso único. Exactamente. Pero qué interesante este concepto de neutralización del miedo. Sí, pero, sí. ¿no? Yo no lo tengo sistematizado, pero si tú le tocas el tema del miedo a un deportista de alto extremo, como ser, en tu caso, Laurita, con el tema del automovilismo, donde una milésima de segundo implica la vida o la muerte, conectas ahí una serie de registros que pueden volverse paralizantes. Entonces, el miedo solo existe esto es una opinión muy personal, el miedo solo existe en el deportista de extremo, de deporte extremo, estamos hablando donde está en riesgo lo vital, pero expresamente en riesgo, solo existe si lo trae el deportista, si no nosotros no debemos tocarlo. Esa es una opinión muy personal. Está bueno esto de solo si lo trae el deportista, pero cuidado con esto, porque a veces, y esto me ha tocado con deportistas, y no solamente con pilotos, sino con parapentistas, de que no lo traen, pero está. Y entonces, en esta cuestión de la negación, prefiero no hablarlo para no llamarlo, ¿no? Prefiero no hablar de las cuestiones fatales o de las cuestiones de alto riesgo para no llamarlas. Y a veces eso implica que estén, y cuando están, esa cuestión negativa empieza a tirar órdenes a nivel corporal, porque a nivel del cerebro esto empieza a funcionar como
como mandando señales que hace que después se inhiban ciertas y determinadas tomas de decisiones o se produzcan actos fallidos, como ha pasado particularmente con algún piloto que en vez de apretar el acelerador en una largada, apretó el freno y se puso más en riesgo, porque tenían todos los autos de atrás que le venían encima. Entonces, ¿no? Por eso digo, en esta cuestión de no hablar las cuestiones negativas, hay que tener bastante cuidado en función de que eso negativo está. Diferente este concepto de neutralización que, bueno, lo trabajaremos, Jorge, en la próxima charla trabajaremos el concepto de neutralización que me gustó y me gustó mucho. Ya lo anoté, así que bueno, en la próxima, allá, en el nuevo congreso de SUBDE, María Noel, cuando lo armes, trabajaremos la cuestión del miedo en deportes extremos con esta cuestión de la neutralización. Me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias. Le queremos dar un gran y cordial saludo y felicitaciones a nuestros expositores de hoy, Diego y Laura, y queremos dejar los invitados para mañana, pero antes le queremos dar un minuto para que nos salude y nos haga un cierre nuestro invitado de la ISSP, Franco Noche, que se sumó una vez que ya habíamos comenzado, no alcanzamos a saludarlo, por lo tanto le doy un par de minutitos para que también nos diga algo al respecto. Franco. Boa noite a todos. Muito bom. Boa noite. Combustível aqui, ó, comigo. Todos necesitamos. Parabéns pelas apresentações, Diego e Laura. Prazer revê-los, né? E rever vários colegas aqui também. Estou gostando muito das apresentações do primeiro e do segundo dia e grande expectativa para amanhã também, né? Altas expectativas. Hemos conversado com Robert Schink hoje sobre outras possibilidades meio de reforçar a rede sul-americana de psicologia do deporte. Por essa razão também estou acompanhando todos os dias e mantendo mais contatos, principalmente com a ajuda de Noel, sobre uma forma de articularmos novas ações para que não deixamos passar a energia dessa onda inicial. Então, é importante que a gente continue todas as atividades de forma planejada para que outros eventos venham e outras ações importantes também, como talvez a criação de uma página de web para convergir todas as associações nacionais numa grande associação continental e termos um representante forte em Sudamérica para sempre participar das ações internacionais. Agradeço o convite e estaremos sempre juntos, o que vocês precisarem. E em breve é possível que a gente faça uma pequena participação com alguns outros membros da SSP sobre temas importantes. Fazemos em parceria com a rede numa situação como essa de conferência aberta a todos os associados. Muy buena noticia, muy buena. Buenísimo, muchísimas gracias. Iniciativa, se agradece. Bueno, para ya ir despidiendo la jornada, dejarlos invitados para el día de mañana, nuestra tercera y jornada final, en la cual tendremos el tema Horizontes Lejanos, que estará a cargo de María Noel Gigobre, presidenta de SUBDE, y junto a un joven talento de Chile que está haciendo sus primeras armas, un tal Fernando. Es él. Los dejamos invitados cordialmente y les damos las gracias a nuestros invitados de todos los países que se han sumado durante esta jornada, principalmente obviamente nuestros amigos cercanos, históricos, Regina, Luis, Mario. Si nos podemos a revisar otra vez, se nos va un poco el rato, pero estamos muy contentos de saber que siguen presentes, que están con nosotros, y los invitamos mañana al cierre de esta gran jornada de la red. Un gran abrazo a todos y los dejamos cordialmente invitados para seguir con esta jornada. Ah, perdón, me dicen que las manitos para la foto. La foto. Ya se todos hace. prendan la cámara, todos prendan las cámaras. Eso, prendan todas las cámaras y sacamos. Cuando cuente tres.
Perfecto. 1, 2, 3. Y nos queda la segunda página de video. 1, 2, 3. Vayan. Perfecto. Un gran abrazo. Nos vemos mañana. Que descansen. Chao, 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 gracias. muchísimas gracias. 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 Chao, Jorge. Beso, Laurita. Chao, Jorge, Cuídate. gracias. Chao, Jorge. Chao, Diego. Fernando. Chao. Alexi. Regina. Chao, chao. María Noel, chao. Chao, Jorge. Chao, chao. Esperamos mañana, Jorge. Gracias, estaremos por aquí. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Dale, Emerson, nos vemos mañana. A los otros los vas a echar tú. ¿Quién echa los que se quedaron? No, bueno, pero si no, salimos y armamos otra. Quédense. Porque No. aparte estamos grabando. Me demora 2 horas, sí, se corta la grabación, pero me demora 2 horas en conectarme de nuevo. Voy a pausar. Bueno, la pero grabación.